Hola, saludos a toda la gente que va llegando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes, toda la gente que vaya llegando. Y bueno, quería mirar una cosa en este canal. No sé, quizá los que lleven más tiempo aquí se acordarán de los videos que hice hace unos años sobre... Sí, ahí está. Living Neverland. Ah, pero solo hay una parte. Qué raro. Bueno. A ver. Ah, pero algunos tienen... Bueno, da igual. Pero... les puedo... Ahora sí. Ok. Les dejo... el link de la primera parte de los videos que hice en aquella época, 2019 más o menos.
Ok. Ah. Cuatro hermanos acusan a Michael Jackson de abuso sexual y revelan terribles detalles. Los integrantes de la familia Castillo aseguran que el cantante les dio alcohol y fármacos cuando eran niños para mantener el control de su comportamiento. Los hermanos Castillo, Edward, Dominique, Marie Nicole y Aldo, quienes afirman que tenían una relación cercana con Michael Jackson cuando eran niños, acusaron al cantante de acoso y abuso sexual en un documental publicado este domingo por 60 Minutos Australia. Es un monstruo, es malvado, lo que hizo fue malvado y engañó al mundo entero haciéndoles creer que es un ser humano inocente y perfecto, y no lo es, dijo Dominique. Los cuatro integrantes de la familia confesaron que la posibilidad de tener un amigo tan popular les hacía sentirse especiales tanto a sus padres como a los hijos. Destacaron que Jackson pasaba tiempo con ellos y les llevaba a parques de atracciones y tiendas de juguetes. Abusó de mí y lo disfrazó de amor. No obstante, afirmaron que en realidad el artista abusó sexualmente de ellos bajo el pretexto de un juego, llamando a cada uno de ellos su amigo especial. No tenía ni idea de que esto era inapropiado. Abusó de mí y lo disfrazó de amor, contó Aldo. Según sus recientes declaraciones, Jackson habría usado alcohol y fármacos para mantener el control de su comportamiento. Me dio Xanax y Vicodin a los 11 años y me dijo que estaría flotando y que me encantaría, aseguró Marie Nicole. Al mismo tiempo afirmaron que el rey del pop indicaba a los hermanos Castillo cómo debían actuar si los padres sospechaban sobre lo que sucedía. Convenció a cada uno de ellos de que eran la única víctima y amenazó con que la revelación de la verdad llevaría a la destrucción de toda la vida de la familia. Estábamos programados para ser sus soldados, señaló Edward. En 2005, Michael Jackson afrontó un juicio penal por otro caso de abuso sexual infantil contra Gavin Arvizo, cuando la presunta víctima tenía 13 años. Sin embargo, el cantante fue absuelto de los 14 cargos en su contra, entre ellos 4 de abuso sexual infantil, 4 por emborrachar a un menor para abusar de él, conspiración para mantenerlo cautivo y suministro de alcohol al menor. Saludos a la gente que va llegando. Ani 5900, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, perfecto. Pues bueno, es el mismo cuento que las otras veces, ¿no? Eh, ¿Cómo era? Con Jordi Chandler, con Gavin Arvizo y con los otros dos, Wade Robson y... ¿Cómo era el otro? James Safechuck o algo así.
El cuento este de Michael Jackson es más largo y cada unos cuantos años van saliendo con la misma historia. O sea, primero la primera acusación del año 93. Bueno, fue todo un montaje del padre del chico ese para sacar dinero. Y bueno, le sacaron 20 millones. Básicamente Michael Jackson no quería pagar el dinero porque creía que era como reconocer que él había hecho algo malo, ¿no? Pero el rollo es que sus abogados y sus asesores financieros y tal le dijeron, oye, mira, vas a tener una gira ya pronto y tal. Y o sea, 20 millones, claro que luego tuvo problemas económicos y tal, pero en aquella época 20 millones era relativamente poco dinero para él. Entonces le dijeron, ah, simplemente paga y... Pero luego, o sea, fue el padre el que lo movió todo, ¿no? Saludos a la gente que va llegando. Teddy Bear, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, cuando llegó la hora de hacer el juicio penal, ¿no? De realmente meter a Jackson en la cárcel, el rollo es que el chico, Jordi Chandler, ya no quiso saber nada del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no había pasado nada, básicamente, ¿no? Entonces el fiscal, ¿no? Eh, el Thomas Snedon, ese, ¿no? Pues se quedó con ganas de meterlo en la cárcel, ¿no? Y estuvo siempre, pues bueno, siguiéndolo de lejos y tal, a ver qué podía hacer para meterlo en la cárcel. Entonces, otra, otra familia con niños que era cercana a Jackson. O sea, el rollo es que el chico, Gavin Arbizo, era enfermo de cáncer y todo el rollo, y Michael Jackson le estaba pagando el tratamiento. Pero, bueno, se ve que la madre y los hermanos del chico este, o sea, como que, ¿cómo te diré? Se volvieron, bueno, que pensaban que tenían derecho a que Jackson los mantuviera y tal, y le pedían pues que, bueno, cosas como cómpranos un coche, danos esto, danos lo otro, además de otras cosas como los hermanos de este chico que rompieron cosas
en su casa y tal, ¿no? Entonces, pues él deja de pagar, de darles dinero a esta gente, ¿no? Y entonces, pues, es cuando, pues, presentan la segunda acusación esa de que él había violado al niño este Gavin Arbizo, ¿no? Y luego ya, con Jackson muerto, en el 2019 salieron los dos tipos estos con el documental Living Neverland, que bueno, salieron diciendo también que Michael Jackson los había violado y no sé qué, ¿no? Que bueno, el tipo este, Wade Robson, o sea, declaró en el juicio del año 2005 y dijo que no, que Michael Jackson nunca le había hecho nada ni nada, ¿no? Sin embargo, él hacía, pues era es como un coreógrafo, no sé qué rollo, y hacía pues bailes y cosas sobre Michael Jackson y iba a haber como un espectáculo del Circo de Soleil ese, pero el tema iba a ser Michael Jackson y él iba a ser uno de los bailarines principales y todo este rollo, ¿no? Por algún motivo la empresa, ¿no? La que mueve los derechos de la música de Michael Jackson y todo este rollo, lo quitan, o sea, lo despiden. Y entonces es cuando él se acuerda, ah, pero es que Michael Jackson me violó y tal, ustedes me tienen que dar tantos cientos de millones de dólares y todo este rollo, ¿no? Eh, bueno, luego apareció el otro tipo este, el James Safechuk, que bueno, le dijo a Robson, oye, yo también fui un niño que estuvo con Michael Jackson y tal, oye, podríamos hacer negocios, ¿no? O sea, yo digo que también me violó y todo el rollo, pedimos más dinero, nos la repartimos y tenemos más posibilidades de que nos den pasta, porque claro, como dos personas lo dicen, pues oye, ¿entiendes? Um, claro, o sea, podrías decir que es culpa del propio Jackson por haberse puesto en esa posición de estar siempre cerca de niños y todo este rollo, ¿no? Um, pero es que durante años, ¿no? Durante años, saludos a la gente que va llegando. Enzo Franciscoli, gracias. Durante años, o sea, tanto los tipos estos, ¿no? O sea, el Wade Robson, el otro, y ahora la familia esta que sale, la familia Castio, estuvieron diciendo, no, Michael Jackson es buena persona, nunca nos ha hecho nada, y tal y cual. Y ahora de repente, el rollo es que con esta familia, en el año 2019, cuando salieron las acusaciones de
los otros tipos, o sea, la empresa que mueve los derechos de Michael Jackson y tal, pensaron, a ver, tenemos que hacer, tenemos que ser preventivos, o sea, esto no puede volver a pasar. Entonces miraron todas las familias con niños que bueno, ahora ya son adultos, con niños que habrían estado en contacto con Michael Jackson, se pusieron en contacto con esas familias, les pagaron millones de dólares, haciéndoles firmar pues contratos de no revelación y tal, ¿no? Y a esta familia en concreto se les dio una cantidad, ¿no? O sea, independientemente de si sus hijos habían sido abusados o no, se les dio una cantidad de 690.000 dólares cada año durante 5 años, o sea, más o menos 3,5 millones de dólares. Um, Ahora que iba a salir la película de Michael Jackson y tal, volvieron a ponerse en contacto con esa familia y les ofrecieron, o sea, una segunda serie de pagos, ¿no? Pero en vez de aceptar ese dinero, las familias salieron con el cuento de que los habían abusado y todo ese rollo, y que ahora querían 100 millones de dólares. Y bueno, no sé, o sea, es algo como que va saliendo intermitentemente, o sea, pero o sea, si tan amigos eran de Michael Jackson y tal, o sea, nada, ahora salir con este cuento es como un poco, no sé, yo tengo la impresión que todas las acusaciones, desde la primera en 1993 hasta esta última, es todo falso. Y que es todo por motivos económicos. Um, bueno, vamos a ver más cosas. ¿Por qué será que a Michael siempre le gustaba estar rodeado de gente menor? Bueno, se dice que, o sea, él desde los 4 o 5 años, o sea, estuvo siempre, su padre lo obligaba siempre a ensayar música, aprenderse canciones y todo ese rollo, ¿no? O sea, nunca tuvo tiempo para jugar ni nada. Y vaya hombre. Se dice que
Pues nada, era como recuperar el tiempo perdido y tal, ¿no? No me parece normal que una persona adulta se rodee de puras criaturas. Bueno, eso se ha criticado mucho y tal, ¿no? Pero, por otra parte, no se habla de, o sea, hay un montón de niños que les pagó tratamientos contra el cáncer y cosas así, ¿no? O sea, gente que a día de hoy estarían muertos si no hubiera sido porque Michael Jackson, cuando ellos eran niños, les pagó los tratamientos, los medicamentos y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé. Sí, estoy de acuerdo que él mismo, o sea, apareciendo en público con niños, acompañado de niños y tal, se puso en una posición vulnerable legalmente, ¿no? Pero no creo que hubo ninguna clase de... Porque si miras las acusaciones, ¿no? Eh, por una parte están gente como Macaulay Culkin y... ¿Cómo se llamaba el de los Backstreet Boys? El Aaron Carter y demás, que dicen que otro, el Corey Feldman. Corey Feldman denunció a otra gente de Hollywood diciendo que lo habían violado cuando era pequeño y tal. Um, y cuando lo denunció y todo el rollo, le preguntaron por Michael Jackson y él dijo, no, Michael Jackson no. Entonces, fíjate, los que ya tienen dinero, ¿no? Gente que no está necesitada de dinero, no lo denuncia. Ahora bien, gente que no son ricos, van y lo denuncian. Entonces, pues bueno, te da por... es una de las cosas que te da por pensar que el interés es económico. Otra cosa que te da por pensar es que cada uno de estos personajes tuvo algún desencuentro y luego es cuando salió, ah, no, es que Michael Jackson es un pedófilo y tal. El primer acusador, Jordi Chandler, que bueno, Jordi Chandler no era el acusador era el padre. Um, como Jordi y Michael eran amigos y el padre de Jordi Chandler siempre era aficionado era un escritor aficionado y tal, Michael Jackson lo puso en contacto con una productora y tal para que él pudiera entregar ahí sus guiones y tal, ¿no? Cuando sus guiones fueron rechazados porque no tenían calidad suficiente y tal, es cuando empezó con el rollo de que él había violado a su hijo y todo el rollo. Sin embargo, después de pagar los 20 millones, ¿no? Que luego Michael Jackson le dijo a su abogado, Tom Mesero, de que él nunca debería haber escuchado a sus abogados de esa época y pagar los 20 millones, porque bueno, sus abogados, además de sus intereses personales, también representaban los intereses de Sony Music, ¿no? Que era la empresa eh, bueno, era la discográfica donde él publicaba y que iba también a ganar decenas de millones o incluso cientos de millones con la gira del... ¿Cuál era en esa época? Bueno, no me acuerdo. Pero, o sea, iba a hacer una gira.
Luego el segundo acusador, Gavin Arvizo, pues bueno, él había pagado el tratamiento contra el cáncer que Gavin Arvizo sufría, pero la madre del chico este se volvió como... ¿cómo te diré? O sea, ella no estaba agradecida de que él pagara el tratamiento de su hijo, o sea, iba continuamente a Michael Jackson, no, dame tanto dinero, cómprame un coche, cómprame esto, cómprame lo otro, ¿no? Y bueno, la propia gente del entorno de Michael Jackson le recomendaron que, o sea, que cortara los lazos con esta gente, ¿no? Cuando él lo hizo, entonces es cuando salieron el segundo caso del año 2005. Um, que el fiscal era el mismo fiscal del primer caso, que el primer caso hubo un juicio civil donde él pagó 20 millones, aunque en el contrato ponía que el pago el pago de los 20 millones no suponía que él reconociera ninguna culpabilidad. Entonces el fiscal de ahí de California quiso empezar un caso penal. Pero claro, para empezar un caso penal necesitaba la declaración de la supuesta víctima. Y Jordi Chandler se negó en redondo a que a declarar contra Michael Jackson, ¿no? Sin la declaración de la supuesta víctima, pues era imposible. ¿Y por qué Jordi Chandler no quería declarar contra Michael Jackson? Porque no hubo nada. Y bueno, el padre de Jordi Chandler se dice que cuando primero le preguntó a su hijo si Michael Jackson lo había abusado sexualmente y tal. Y su hijo le dijo que no. Luego le dio un... Bueno, es un medicamento que se dice que pues lo llaman la droga de la verdad, pero es una droga bastante controvertida porque bueno, a veces lo que dicen la gente a la que se le administra no es la verdad, es lo que el interrogador quiere oír, ¿no? Entonces, bueno, es curioso que después de que Jackson pagara los 20 millones, Jordi Chandler se quisiera divorciar de sus padres, o sea, hacerse mayor de edad antes de tiempo, o sea, agarrar su parte del dinero, y se dice que nunca más habló con su padre, ¿no? Um,
Pues bueno, el fiscal se quedó con ganas de meterlo en la cárcel, ¿no? Eh, y pues en el segundo caso este del año 2005, pues, pues bueno, entonces agarró la ocasión y presentó un caso contra Michael Jackson que bueno, lo absolvieron de todos los cargos, ¿no? O sea, no... Y la verdad es que no había pruebas ni nada, ¿no? O sea, eran todos rumores, o sea, la investigación fue hecha de una manera, o sea, con unas irregularidades, o sea, cuando la policía entró a registrar su casa, ellos tenían permiso para registrar la casa y no la oficina, porque en la casa de Michael Jackson había oficinas que ellos no estaban eh, autorizados a registrar. Registraron la oficina de todas formas y luego el juez sorprendentemente les dejó quedarse con ese material incautado ilegalmente. Luego lo acusaban a tener material de pedofilia y no sé qué. Bueno, el material de pedofilia resultó ser un libro con fotos donde salen fotos de algunos niños, ¿no? Que bueno, ese mismo libro yo lo estuve hojeando en casa de un amigo mío. Y bueno, sí, creo que el fotógrafo que lo hizo sí estuvo acusado de pedofilia o no sé qué rollo. Salen unas fotos con un chico que, bueno, sale medio desnudo o algo así, pero es un libro normal de arte que se puede comprar en una librería, ¿no? Y eso lo presentaban como que él tenía en su casa pornografía infantil, ¿no? O sea, ridículo. Luego, una revista, o sea, pornográfica, la revista Penthouse, y el rollo es que durante el interrogatorio del chico este, Gavin Arbizo, le dicen, te vamos a enseñar unas cosas y nos tienes que decir si Michael Jackson te enseñó. Ok, le dejan ver la revista al chico, la revista, el chico coge la revista con las manos, ¿no? Y vuelven a meter la revista en la bolsa y luego ellos dijeron en el juicio, las huellas dactilares de Gavin Arbizo están en la revista. Michael Jackson le enseñó pornografía a Gavin cuando eran ellos mismos los que le habían puesto la revista en las manos durante el interrogatorio. O sea, la forma de actuar de la fiscalía y de la policía fue totalmente, o sea, en vez de hacer una investigación para llegar a la verdad, o sea, básicamente iban a por él. O sea, era, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, aún así, el jurado lo declaró um, y no culpable de todos los cargos. Pero, o sea, el tipo este, el fiscal este, el Tom Snedden, pero, o sea, no sé, como que estaba obsesionado con él. Y bueno, básicamente Michael Jackson tuvo que marcharse del estado de California porque el tipo estaba preparando un tercer caso contra él por tráfico de drogas o no sé qué rollo, ¿no? A mí también me huele a estafa lo de Michael Jackson y eso que antes pensaba que era culpable. No, qué mal. No, el juez actuó normal, o sea, fue el fiscal el que iba contra la justicia. No existe en realidad, siempre son intereses, sí. Pero bueno, ese fue el segundo juicio y luego el tercer juicio
ya con Michael Jackson muerto, ¿no? Pues ya, con la persona muerta, la responsabilidad penal se extingue, pero, bueno, el tipo este, Wade Robson, que iba a ser el bailarín principal de uno de los espectáculos basados en la música de Michael Jackson, bueno, por algún motivo se lo retira del espectáculo, o sea, le dan el trabajo a otro, y entonces es cuando él recuerda que Michael Jackson lo había violado y tal. Pero, curiosamente, el tipo este, Wade Robson, y la familia que ahora lo acusa, la familia Castillo, declararon, tanto en 1993 como en el 2005, que Jackson no para nada había abusado de ellos ni nada, ¿no? Y bueno, cuando luego el otro tipo, James Safechuck, se pone en contacto con Robson y le dice, oye, yo también fui un niño de Michael Jackson, oye, si yo declaro también, pues quizá, pues como que da más el pego, ¿no? Podemos pedir más pasta, nos la repartimos y tal. Y bueno, así llega el juicio del 2019, donde, bueno, la teoría de la acusación era que la discográfica era responsable de los supuestos abusos de Michael Jackson y que por lo tanto ellos merecían una indemnización de la discográfica. Sin embargo, el juez falló, dijo que, pues bueno, si los abusos que ellos describen fueran verdad, se habrían dado todos en el ámbito privado. Que la discográfica era solo responsable por el trabajo de Michael Jackson, por lo cual no era responsabilidad de la discográfica vigilar el comportamiento de Michael Jackson, por lo que la discográfica no tenía por qué pagar nada a ni a, aunque bueno, eso fue, creo que en 2020, 2021, en el 2023 estos tipos apelaron y en 2023 otro tribunal deshacía la decisión del tribunal anterior, por lo que abría la puerta a un segundo juicio que todavía está por celebrarse. En aquella época, la productora, o sea, que tiene los derechos de Michael Jackson y tal, pensó, ok, esto no nos tiene que volver a pasar, tenemos que actuar preventivamente, tenemos que buscar todas las familias que tengan niños, que bueno, todas las personas que cuando eran niños tuvieron contacto con Michael Jackson, pagarles dinero y hacerles firmar contratos de confidencialidad. Y una de las familias con las que hicieron eso fue la familia Castillo, con la que quedaron en pagarles $700,000 al año durante 5 años, o sea, 3,5 millones de dólares, ¿no? No sé si fue este año o el año anterior, les ofrecieron una segunda cantidad, que bueno, no sé muy bien por qué la empresa hizo eso, que bueno, seguramente porque se viene la película y tal, y no quieren problemas, pero... Y entonces esta familia se puso en plan de, no, queremos 100 millones de dólares. Y bueno, eso es pues lo que estamos ahora
viviendo, ¿no? Pero ves que, o sea, todas las acusaciones son después de que hay algún desencuentro. Pero bueno, por ejemplo, las acusaciones de los dos tipos estos, de Wade Robson y James Safechuck, o sea, no tienen sentido. O sea, por ejemplo, James Safechuck dijo que Michael Jackson se lo había llevado de viaje a Disneyland París a finales de los 80, cuando Disneyland París no abrió hasta creo que en el 92 o por ahí. Luego, el mismo Safechuck dijo que Michael Jackson lo había violado en la estación de tren de Neverland, cuando esa estación, en el momento en que él dice haber sido violado, esa estación todavía no existía, no se había construido. O sea, una tras otra, o sea, todo, o sea, ni siquiera se preocuparon de hacer comprobaciones para contar una historia más o menos creíble. O sea, se inventaron cualquier cosa y pa'lante, ¿no? Vaya, hombre. Ahora se estropea la pantalla. Ok, ahora sí. Bueno. Saludos a la gente que va llegando. Angester, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Bueno. Ok, ya suéltenlo. Surge nueva acusación de abuso contra Michael Jackson a 17 años de su muerte. Se trata de la familia Casio quien lo está acusando en un documental, pero todo el mundo está en plan ya, déjenmelo descansar en paz. Han pasado casi 17 años de la muerte de Michael Jackson en el mundo y en el mundo sigue apareciendo gente que lo acusa de abusos que presuntamente cometió cuando el rey del pop tenía contacto con niños, y ahora hasta un documental sacaron para señalar las atrocidades que cometió Mike, o quizás solo para obtener algo de dinero a costa de él. Fue en 1993 cuando Michael Jackson fue acusado por primera vez de un abuso infantil que supuestamente cometió a Jordi Chandler, entonces un menor de 13 años. Para 1994 se supo que llegaron a un acuerdo millonario fuera de juicio, y quizá este fue el error de Michael, porque a partir de ahí mucha gente más quiso hacer lo mismo. Sí, él se lo dijo a su abogado en el año 2005, dijo, si no hubiera, o sea, tenía que haber esperado el juicio en el año 93 y no simplemente pagar y irme a hacer la gira. Sí. Lo que pasa que en aquella época Michael Jackson ganaba cientos de millones de dólares, o sea, para él 20 millones, o sea, sí eran dinero, pero era relativamente poco dinero, o sea, 20 millones de dólares es lo que él ganaba en, yo qué sé, en unos cuantos conciertos, ¿no? O sea, él en una gira iba a ganar pues cientos de millones, ¿no? Entonces, 20 millones, pues la discográfica, sus abogados y tal le dijeron, vas a ganar cientos de millones, paga los 20 millones y ya déjate de... Porque si esperas el juicio, vas a estar meses aquí empantanado y no podrás hacer la gira y todo este rollo, ¿no? Simplemente paga y ya, ¿no? Pero claro, si hubieran ido a juicio y lo hubieran absuelto, ¿no? Porque era un juicio civil, o sea, no había ningún peligro de que lo metieran en la cárcel, o sea, era o pagar o no pagar, ¿no? Si lo hubieran absuelto, pues seguramente, pues ya, pues la gente hubiera dicho, ok, no es culpable, ya está. Pero como él pagó, pues mucha gente dijo, ¿por qué le paga dinero? Seguramente algo habrá hecho, ¿no? Pero bueno, luego él siempre quedó arrepentido de haber pagado los 20 millones, ¿no?
Ta, ta, ta. He de aclarar que años después de su muerte se supo que el acusador mintió sobre el abuso de Michael Jackson solo para aprovecharse de su situación. Bueno, el acusa, el niño en sí, el que lo movía todo era el padre, no. Teniendo ese contexto inicial es que llegamos a 2026 con un nuevo caso de gente queriendo obtener algo de alguien que murió hace casi 17 años. Resulta que los hermanos Edward, Dominic, Mary, Nicole, Aldo Castillo acusaron a Michael Jackson de acoso y abuso sexual cuando eran niños, y todo lo publicaron el pasado domingo en un documental que transmitieron en 60 Minutos Australia. Bueno, yo he visto el documental, que lo podéis ver, pero bueno, está en inglés. Y bueno, es todo... ¿Cómo te diré? Parece un poco cuentistas. O sea, sobre todo este de la barba, ¿no? O sea, sale ahí sollozando. Michael Jackson me violó, es lo peor que me ha pasado, no puedo vivir. Pero o sea, no se le ven las lágrimas, ¿no? O sea, se me da a mí que, teniendo ese contexto inicial, es... Ah, bueno, eso ya lo leí, ¿no? Ok. Ok, eso ya lo leí, vale. Es un monstruo, es malvado, lo que hizo fue malvado y engañó al mundo entero haciéndoles creer que es un ser humano inocente y perfecto, y no lo es, declaró Dominic, mientras que Aldo dijo: no tenía ni idea que esto era inapropiado, abusó de mí y lo disfrazó de amor. Ok, bueno. En sus recientes acusaciones, los Castillo afirmaron que Michael Jackson usó alcohol y fármacos para controlar su comportamiento. Incluso aseguraron que Michael Jackson les decía cómo debían actuar si sus padres sospechaban de algo, y básicamente les habría convencido que si decían algo, su familia iba a pasarla muy mal. Sin embargo, pese a que esta noticia se está haciendo viral este 2026, el sobrino de Michael Jackson, Taj Jackson, ya había hablado de los Castillo el 10 de julio de 2025, asegurando que desde hace una década intentó advertir sobre esta familia, quienes perdieron todo su respeto cuando intentaron estafar al público con canciones falsas de Michael que fueron interpretadas por un imitador. Sí, eso es verdad. O sea, eso fue un episodio bastante extraño, donde ellos decían que Michael Jackson había grabado canciones con ellos y luego resultaron ser de otro tipo cuya voz se parece un poco a Michael Jackson, pero cuando... La cuestión es que, curiosamente, la discográfica picó en el anzuelo. Eso fue en el año... Bueno, no sé. Hará unos 15 años o así. Aunque... creo que las canciones no se usaron en ninguno de los discos que se han sacado. El rollo es que Michael Jackson era un artista muy fructífero, ¿no? O sea, él se pasaba día y noche con el ordenador y en el, o sea, en el estudio que tenía en su casa haciendo música y todo el rollo. Y cuando se murió, encontraron 20 discos duros llenos de música, canciones que él había grabado, o sea, todo material sin publicar, ¿no? O sea, desde que se murió han sacado varios discos de canciones que han salido de esos discos duros, y demás material que encontraron desperdigado por ahí, ¿no? Y uno de los que supuestamente salieron fueron la familia Castillo, que bueno, quizá ese fue el motivo por el que
la productora fue a ellos antes de, o sea, porque pensaron que, bueno, si son capaces de intentar colar un fake como música de Michael Jackson, también son capaces de inventarse que Jackson es un pedófilo y tal. Saludos a la gente que va llegando. Chamono Mandril Beneco 8857. Muchas gracias por dejen a Michael en paz, que fue acusado por su rebeldía. Sí, o sea, lo sé, sí, o sea, si yo no digo, o sea, yo sé que él es inocente, o sea, desde que bueno, cuando salieron las acusaciones del año de 1993 y de 2005, que yo en aquella época todavía no tenía internet, o sea, básicamente me informaba pues a través de la televisión y la radio y tal, y los periódicos, pues pensaba, bueno, quién sabe, igual es verdad, igual no es verdad, no sé, o sea, no, o sea, sabía que existía la posibilidad de que solo quisieran sacarle dinero, pero me decantaba más porque fuera culpable, ¿no? Sin embargo, ya a partir del tercer caso, o sea, bueno, primero a partir de la muerte de Michael Jackson en el año 2009 y luego ya a partir de la acusación del 2019 empecé a profundizar en el caso en el internet y vi que no, que es todo un puto cuento para sacar dinero. Y bueno, puede que haya un elemento de eso también, de que él estaba contra la élite y tal, porque algunas canciones no cayeron nada bien sobre todo la de They Don't Really Care About Us y la otra, la Black or White, que la sacó justo después de lo de Rodney King. O sea, sucó con los en los años 80 cantaba más que nada sobre tonterías, ¿no? Cancioncitas de amor, y de bueno, cosas de monstruos, de fantasía y tal, ¿no? Pero a partir de los 90 va sacando canciones con más mensajes y bueno, curiosos mensajes más sociales y a partir de ahí empiezan las acusaciones, ¿no? Aunque bueno, seguramente es una combinación de las dos cosas, o sea, la intención de acusarlo es económica y los medios de comunicación dan bombo a esas acusaciones pues para ensuciar su nombre. Porque los medios han llegado a decir cosas que no tienen ningún sentido, como que él tomaba hormonas para ser blanco, ¿no? Cuando él dijo él mismo varias veces que él padecía de vitiligo, ¿no? Que es una enfermedad que en las personas de raza blanca no... O sea, sí se nota, pero se nota poquito, ¿no? En cambio, en las personas de raza negra es muy... Es una enfermedad muy dramática y aparatosa porque se ven todo de manchas blancas. Entonces él lo que hacía, las primeras épocas en que la enfermedad no era todavía muy grave, tapaba las manchas blancas con maquillaje. Pero cuando la enfermedad fue avanzando y él tenía más manchas, más espacios blancos que negros, pues simplemente los espacios que
todavía eran de su color original, los tapaba con maquillaje blanco. Por eso también él aparecía siempre con gafas oscuras, con paraguas, con sombrero, que, o sea, la prensa decía pues que bueno, que era una excentricidad de él lo del paraguas, pero lo del paraguas era para protegerse del sol, porque su piel se había vuelto tan delicada que eh, una quemadura solar pues podía ser fatal para él, ¿no? En 1995, la Liga Antidefamación y otros grupos criticaron el texto de la canción They Don't Really Care About Us. You me, sue me, everybody do me, kick me, kite me, don't you black or white me. Diciendo que era antisemita. Sí, claro. 20 millones para Michael en esa época solo era un sencillo. Sí, un sencillo o un par de conciertos. Saludos a la gente que va llegando. Ciber APT, Get 2219. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue acusado, dicen que Michael Jackson sigue vivo, pero con... Sí, bueno, eso se dice, pero no... Aunque bueno, no sé, o sea... A veces... no sé qué... Se dice, bueno... cuando Michael Jackson murió, salió un tipo llamado Dave, que, bueno, supuestamente era un enfermo de... No sé qué enfermedad tenía, pero que... Pero bueno, su voz era muy parecida a la de Michael Jackson. Y algunos creen que era Michael Jackson disfrazado. Sin embargo, hay fotos de Michael Jackson y esta persona juntos cuando Jackson estaba vivo. Aunque bueno, otros dicen que el tipo este Dave murió y que él agarró la identidad de Dave, ¿no? Bueno, no sé. Otra cosa que dio a sospechar es que en el funeral de Michael Jackson se pudo identificar a todo el mundo, excepto una mujer, que era una mujer rubia, que usaba gafas oscuras, que no se sabe bien quién es, y algunos dicen que también era Michael Jackson con disfraz, no sé. Otra cosa que ha alimentado las teorías de la conspiración es que cuando Michael Jackson estaba vivo, él se presentó a un concurso de imitadores de Michael Jackson, ¿no? Para, bueno, como, no sé, ¿cómo te diré? Para, para hacer la coña, ¿no? O sea, para ver... Y bueno, ¿qué creen ustedes? El auténtico Michael Jackson quedó en segundo lugar. O sea... Y bueno, por lo que hay gente que piensa que se agarró la identidad de alguno de sus imitadores, ¿no? Pero bueno, no sé si seguirá vivo o... Pero bueno, si estuviera vivo tendría hoy en día... Tendría 50... No, a ver, espera. Tendría 68 años si estuviera vivo.
Bueno, estamos hablando de una persona que ya en aquella época, con 50 años, tenía problemas de salud graves, ¿no? Y que era adicto a varias sustancias, ¿no? O sea, era adicto a era adicto a los opiáceos, era adicto a varios medicamentos y... Pero bueno, no, en un momento dado, o sea, sí, hay gente que, aunque, o sea, cuando tienes tanta pasta como él, ¿no? O sea, suponiendo que la familia de él está en el ajo de hacerlo pasar por muerto, o sea, con la pasta que tiene él puede pagarse los mejores médicos y tal, ¿no? Eh, entonces, pues no sé, o sea, podría estar vivo, ¿no? Pero no sé, o sea, no... IPAC. No, no es el IPAC, es la ADL, Liga Antidifamación, pero o sea, sí, es una organización de ese ámbito, del sionismo y tal, ¿no? Que bueno, ese fue quizá otro de los errores de Michael Jackson, de rodearse de judíos, ¿no? Personajes como el rabino ese que era amigo suyo y otros, pues parece que no tenían su mejor interés, ¿no? Saludos a la gente que va llegando. Willy Frío, muchas gracias por estar aquí con... Ok, vamos a ver lo que dijo el sobrino. Mis hermanos y yo intentamos advertirles sobre esta familia hace más de una década. Perdieron todo mi respeto cuando decidieron estafar al público con canciones falsas de Michael Jackson, interpretadas por un imitador. Incluso fueron al programa de Oprah para ayudar a vender esta lucrativa mentira al público. El dinero y la avaricia pueden hacerle daño a la gente débil. Estoy muy disgustado, pero lamentablemente no me sorprende. Vendieron su alma y su integridad hace mucho tiempo. Me enfurece que mi tío haya desperdiciado tanto tiempo, energía y dinero con estos buitres. Y es que sí, la familia sí fue muy cercana a Michael Jackson. Incluso el papá Castillo escribió un libro que tituló My Friend Michael, en donde habló maravillas de él y lo defendió de las acusaciones que para entonces estaba recibiendo. Sin embargo, parece que el querer colgarse del nombre de alguien tan grande puede más en algunas personas que harán todo lo que esté a su alcance para sacarle dinero a alguien muerto desde 2009. Bueno, a ver. Qué raro. Ok. A ver, tenía más cosas que quería...
Todo es ciencia ficción. Saludos a la gente que va llegando. Antonio Fernández, muchas gracias. Ok. Miren, Biohacking 250-252. ¿Qué es eso? Bueno, no sé muy bien de qué hablas, pero... Ok. En 1984 se conocen con esta gente, ¿no? Michael se hace amigo de Dominic Cascio, un, uh, un manager en el hotel Hemsel Palace. Y Dominic le presenta a su esposa y sus hijos Frank, de 5 años, y Eddie, de 3 años. Más tarde, Michael visita a los Cassios en la casa de su familia en Hawthorne, Nueva Jersey. Fíjate que incluso celebraban Navidades juntos, ¿no? Michael Jackson con esta gente. 1995. Se lleva a los hijos a Disneylandia en París y a uno de los primos. Vuelven a celebrar la Navidad juntos. Mira el rabino Shmuley Boteach. Este es el que bueno, no sé, o sea, los Arbizo, los Boteach y los Castios preparan una fiesta para el segundo 42 cumpleaños de Michael. Que la familia Arbizo son los que luego lo denunciaron, ¿no? Michael Jackson asiste al lanzamiento de su nueva fundación Heal the Kids. ¿Ves lo que les digo? Eso no se habla, ¿no? 21 de noviembre del 2000. O sea, solo se habla que si era pedófilo y tal, pero de todos los niños que ha pagado el tratamiento del cáncer y tal, eso no se habla.
Bueno, sería muy largo leerlo todo, pero a ver, lo que puedo hacer es poner un video. Saludos a la gente que va llegando. Ah, pues sí es el mismo Willy Frío. Buitengewoon meesterlijk. Gewoon buitengewoon. Zuivloeven. Mira, si eres un veterano de las guerras culturales, ya esperas una diferencia de puntuación de la audiencia más blanca que la raja del culo de Oprah. Los críticos profesionales saben peor que una muestra de agua del Ganges. Lo que es extremadamente preocupante es la narrativa concomitante de que la película de Michael está, y cito textualmente, blanqueada porque elimina las acusaciones de agresión que ni siquiera ocurrieron hasta después de la cronología de la película. Pero si viste mis análisis detallados de las acusaciones en mis 3 primeras refutaciones de Michael Jackson, tras las cuales deseché Living Neverland de 2019 junto con la acusadora de 1993 y el caso judicial de 2005 que culminó con la exoneración de Michael Jackson de 14 cargos, incluidos 4 delitos menores, entonces ya sabes la otra razón por la que no están incluidas en la película. Porque resulta que son una mierda. Cuando alguien huele el dinero de la herencia de Mchota es como si tocara una campana para cenar. Y ya sabes, no pasará mucho tiempo antes de que un ejército de hombres de doble ancho se materialice en el horizonte para atiborrarse de dólares de tipos muertos que no ganaron. Paro. Y así, además, los críticos sesgados que se burlan en Rotten Tomatoes, los medios de comunicación han sido inundados con sus historias que hablan de nuevos acusadores y pruebas contundentes. Lamentablemente, dichas nuevas acusaciones son lo único más recalentado que la comida de Burger King, razón por la que volvemos con otra refutación de Michael Jackson. Si no estás al día, hemos hecho 3 de estas, junto con una entrevista adicional con el sobrino y la sobrina de Michael Tagash y Brandy Jackson respectivamente. Un saludo a ambos, todo lo cual está recopilado en una práctica lista de reproducción en este mismo canal que publicaré al final del vídeo. Para los que llegaron tarde, en 2019 HBO emitió el infame Living Neverland, un intento ridículo de obtener dinero del patrimonio a través de un acuerdo disfrazado de documental. La acusación no probada se presentó de forma irónica y acrítica, a menudo, contraviniendo el testimonio judicial de esas mismas acusadoras. Entrevisté a Wade Robson durante horas antes de que testificara. Entrevisté a su madre y a su hija antes de que testificaran. Llamé a los 3 como testigos. Fueron de los testigos más poderosos en apoyo de Michael Jackson. El señor Robson era muy elocuente, agradable, inteligente, parecía una buena persona. Estaba convencido de que Michael Jackson nunca le había hecho nada indebido en ningún momento. La madre y la hermana lo respaldaron. Habían viajado con Wade y Michael Jackson, habían dormido en la cama de Michael Jackson. Dijeron que nunca pasó nada indebido y estaban tan firmemente a favor de Michael Jackson y tan firmemente en contra del procesamiento de Michael Jackson que los convertí a todos en testigos de estrella de defensa. Hice una visualización en directo en la que detallé unas cuantas incoherencias que reconocí de inmediato y finalmente publiqué la tercera parte de mi serie de refutaciones Mega Stranas, que incluye un análisis más detallado de la película, que hasta el día de hoy sostengo que es quizás el ejemplo perfecto de por qué los documentales suelen ser mucho más manipuladores que documentales sueles. Sin embargo, en esa fecha tan temprana ni siquiera yo tenía ni idea de lo mucho que la narrativa de la película estaba a punto de descarrilarse. Dije algo al comienzo de las festividades del país de los sueños, ya consciente de las técnicas de propaganda en juego. Dije, ignoro la lascivia, ignoro las acusaciones gráficas, ignoro las tonterías y las palabras de moda y confío en los dioses del tiempo. Porque, como cualquier detective experimentado probablemente pueda confirmar durante el interrogatorio, cuando abundan las acusaciones falsas, la mayoría de las veces es el padre tiempo el que suelta la sopa. Rolling Stone, una publicación en la que tu loro mascota no se cagaría aunque formaran su jaula con ella, se puede desenmascarar por publicar historias falsas de violaciones en grupo hace varios años. ¿Recuerdas eso? ¿Y quién desenmascaró el hecho? Los dioses del tiempo. La fiesta en la que supuestamente tuvo lugar la agresión nunca se celebró. La descripción física del cabecilla no encajaba con la de ningún miembro de la fraternidad. Y lo que es más importante, el recuerdo de la acusadora de detalles físicos específicos del edificio en el que fue agredida ficticiamente no coincidía, ficticiamente no poco. Y luego nos enteramos de que la autora de ese artículo, Sabrina Early, no se había puesto en contacto deliberadamente con nadie de la fraternidad que hubiera sido acusado realmente del hecho, ya que decidió que era mucho más importante contar la versión de la víctima, aunque eso significara no investigarlo. Si esto te suena un poco familiar, puede que seas fan de Michael Jackson y tengas un teléfono inteligente que funcione durante los últimos 17 años. En mis 3 refutaciones independientes sobre Michael Jackson, primero ataqué las acusaciones generales contra el ícono en cuestión de 1993 y 2005. En la segunda parte proporcioné un pequeño preámbulo para las acusaciones entrantes, explicando por qué Wade Robson y James Safechuck, los 2 nuevos acusadores, son las peores personas posibles para presentar cualquier acusación contra Michael Jackson, Mr. Peanut o cualquier hombre o bestia que respire mina. Y en la tercera parte diseccioné detalles pertinentes de la película en sí, habiéndola visto para ese momento, y señalé muchas de las inconsistencias cronológicas que desde entonces han acosado al director Dan Reed mientras se abre paso a tientas por el circuito de prensa europeo durante los últimos 7 años, en que en los Estados Unidos Dak estaba hundido en una almohada durante un meteorito y Nerso le hizo una pregunta más difícil que ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿O qué marca de esmalte de calaveras prefieres? Como dije, la tercera parte fue solo después de recorrer las calles de casa en el Reino Unido y en Europa que el castillo de naipes se derrumbó por completo. Esto ha traído una enorme atención mundial. Está teniendo un efecto catastrófico en la reputación de Jackson y en su familia. Al parecer sus hijos pequeños están en problemas terribles con todo esto, como era de esperar y demás y demás. Así que enormes repercusiones. Y en el fondo tienes a 2 personas que dieron pruebas para apoyar a Jackson y que están
demandado a los herederos de Jackson por cientos de millones de dólares, lo que, sabes, siempre añade un tono un poco incómodo al están intentando obtener justicia a través de los tribunales con cientos de millones de dólares. Todos ellos, como se puede mirar, tienen un potencial interés financiero enorme. Esa es la historia de ellos. Es que estás fuera, te estás sacando la historia de Michael Jackson. Michael Jackson suele saber dinero. No, yo tengo una historia de Michael Jackson. Bueno, es cierto que están intentando ¿qué? Solo se trata de dinero. Esto no es lo que Michael no están demandando por dinero. Bueno, están demandando por justicia y dinero. ¿Cómo sabes que has ganado una demanda civil? No. ¿Cuál es la pena en una demanda civil? ¿Quieren dinero? Deberías preguntar. No, ya sabes la respuesta. Totalmente avergonzado por Piers Morgan. Su respuesta fue contrariar personalmente a Piers, alegando que era demasiado cercano a la familia y todo tipo de tonterías. Pero luego llegó a Francia y, Dios mío, la mierda le llegó al aficionado a la natación. Ok, no sé por qué no está traducido este trozo. Familia y todo tipo de tonterías. Pero luego llegó a Francia y, Dios mío, la mierda le llegó al aficionado a la natación. Dice un recordatorio, hay un procedimiento actual. Robson ha intentado demandar a los herederos de Michael Jackson en 2013. James Safechuck en 2014. Los tribunales rechazaron ambas demandas en 2017. Y la apelación empieza en pocos meses. Sí, es este verano. Me gustaría preguntarle al señor Reed en nombre de nuestros espectadores. ¿Cuál es la cantidad de dinero solicitada por los acusadores Robson y Safechuck? Robson está comprobado. Ahora funciona. Por el caso civil que tiene lugar en pocos meses. La cantidad no está especificada. Hemos oído de 1.500 millones de dólares. Es parte de la propaganda. Es la voz de los abogados de Michael Jackson que... ¿Quién es? Es extraño que no haya una cantidad de dinero, porque generalmente está muy claro. No hay cantidad de dinero porque su objetivo es responsabilizar a los asociados de Michael Jackson. Bien, hay 4 versiones diferentes de la demanda. Han cambiado sus testimonios tantas veces que sus demandas ni siquiera fueron aceptadas en los tribunales. ¿Cuál es tu opinión de los testimonios? ¿Están mintiendo o ensuciando la imagen de Michael Jackson? Yo no sé si Dan Reed sabía nada sobre estos tipos antes del caso del 2013-2014. Nosotros en la comunidad de Michael Jackson hemos sabido de estos tipos durante muchos años. El hombre estaba sudando tanto que lo prohibieron en 15 estados. Una entrevista finlandesa no le fue mucho mejor. Y aunque buscó un breve refugio en la atrasada industria periodística de Australia, llegaremos a tiene un momento. Cuando llegó de nuevo a las costas inglesas, el Titanic estaba haciendo agua. Sus tweets se volvieron más irritables, erráticos y defensivos, ya que empezó a regurgitar memes de MJ refutados hacía tiempo y a pronunciar la palabra Stan de forma exagerada. Cuando la sobrina de Michael, Brandy Jackson, habló en detalle de su relación de 7 años con Wade Robson durante el periodo en el que él afirmaba que MJ lo estaba violando, lo justificó diciendo que Wade y él solo se conocieron en la adolescencia, lo cual, por cierto, 5 segundos de cálculo mental confirman que es una mentira y que Michael tendía a perder el interés a los 14 o 15 años. ¿Qué piensas de eso? Pero tienes que tener en cuenta que la edad en la que Michael, como sabes, perdía habitualmente el interés por los niños pequeños que veía. La edad en la que perdió el interés fue alrededor de los 14 o 15 años. Muy bien, vayamos a la cinta de vídeo. Afirmó simultáneamente que conociste a Wade cuando eras mayor. Entonces, ¿cómo podría saberlo ella? Y Ari, sin embargo, afirma que habló con Joy Robson, la madre de Wade, quien le aseguró que tú y Wade, que compartieron un noviazgo de al menos 7 años, eran simplemente novios de la infancia.
¿Te importaría responder a eso? Porque parece que está alegando simultáneamente que eres demasiado mayor y demasiado joven. Y es interesante ser ambas cosas. Bueno, para mí lo significativo de esto es que conocí a Wei An justo en la línea temporal en la que él alega que estaba las mujeres. Así que Dan lo desacredite como si no significara nada es absolutamente ridículo. Significa mucho. Significa que mientras Wade dice que la mantuvo por las mujeres y Mia se lo estaba presentando a su sobrina. Eén smakelijke kauwtablet bestrijdt vlooien en teken. Atap voor honden. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen, alle snelheid om te gamen zonder vertraging en alle snelheid om lekker naar de race te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Guarden ese último dato en su caja de pensamientos, amigos míos, porque es una píldora venenosa que Dan Reed va a ingerir voluntariamente como un Hermann Göring hinchado en breve. Cada vez más errático y sintiendo cómo cambiaba la narrativa bajo sus pies, empezó a hacer tweets desconcertantes y extraños. Una de esas publicaciones era una foto promocional de Michael con uno de sus sobrinos jóvenes, sugestivamente sin camiseta para una sesión de rodaje de un vídeo musical provocador para la banda 3D en los años 90, pero no importa ese pequeño detalle de que identificó erróneamente al joven como Tash Tash, el defensor más vocal de su tío, a quien tuve la suerte de preguntarle específicamente sobre ello en una entrevista unas semanas después. Solo para demostrar que es lo más objetivo posible, poco después de la emisión de la película, Dan Reed volvió a publicar una fotografía de Michael Jackson con un sobrino aparentemente sin camiseta, afirmando que eras tú, Todd, con la implicación obvia de que fuiste agredido por tu tío. Luego, por supuesto, la borró rápidamente. No me importa explicar por qué podría haber hecho eso. Bueno, el hecho de que no fui yo fue mi hermano TJ Isha y fue para la sesión de fotos de Ye, que se grabó el mismo día que se grabó Stranger in Moscow, el videoclip. Entonces, para dar a entender que no había más gente allí, había un montón de gente allí porque era un videoclip. el punto es que Shitbag se tambaleó y poco a poco el huevo empezó a resquebrajarse cuando el periodista británico Mike Malcolm señaló otra incoherencia que se suma a las muchas que ya enumeré en la tercera parte de mi refutación de Michael Jackson. Esta giraba en torno a la afirmación de James Safechuck al abandonar Neverland, que fue abusado sexualmente en 1991 en el último piso de una fatídica estación de tren, el último tren. En la estación de tren hay una habitación arriba. Y también teníamos sexo allí. Ocurría todos los días. El problema, según los dioses del tiempo, es que dicha estación no se construyó hasta el año 1993 y no se inauguró hasta el 94. Los Jackson tenían recibos, permisos de construcción y buen personal de mantenimiento y contratistas que confirmaban la fecha de construcción, lo cual es doblemente significativo ya que sitúa la edad de Safechuck en 16 y 17 años, respectivamente, un periodo durante el cual no solo era bastante puber, sino que las fotos y el rodaje de los anuncios históricos de 1994 pueden confirmar que ya era más alto que el para nada bajito Michael Jackson. Sorprendentemente, asombrosamente, los medios de comunicación, ahora semanas de la emisión inicial y tal vez ya sin recuperarse de la cruda emocionalidad de las descripciones gráficas de abusos en la película, que ahora sabemos que eran cronológicamente imposibles, se atrevieron a recoger las incoherencias de esta historia en net. Empezó siendo algo pequeño, algunos tabloides aquí y allá, pero incluso eso era inaceptable para el pitante Reed. Y entonces, para mi sorpresa y asombro, Humpty Dumpty abrió sus enormes fauces y todo se vino abajo. Respondió a dicho artículo, lo cual supongo que debería haber esperado una vez que lo recogió un tabloide. Siendo un vendedor de mierda de tabloide de poca monta, se deduce que la única reprimenda que realmente absorbería por completo vendría de un colega vendedor de mierda. El problema fue que al hacerlo contradijo las declaraciones juradas de Safechuck en el tribunal por no mencionar sus propias palabras en la película de Reed, donde decía que simplemente se había equivocado con las fechas de los abusos High Days. Si hubiera revisado su réplica durante apenas 12 segundos, podría haberse dado cuenta de que esto arruinaba por completo la cronología de su película Man. Shaving Slumberland subsiste gracias a la ficción de que Michael era un gatito Casanova, que no solo dirigía y cito textualmente Andy, sino que además intercambiaba de la historia de la humanidad, sino que además intercambiaba niños de 7 años, como las Kardashian intercambian novios idiotas. Si cambia la fecha del supuesto abuso, toda la cronología cambia, ¿verdad? Los adolescentes de repente son adultos. Y lo que es más importante, ahora deben superponerse con los niños por los que acusan falsamente a Michael de haberlo sustituido. Si Safechuck está sufriendo un trauma en una estación de tren en el 93, bueno, mierda, ahora se superpone con Wade, Brett Barnes y Macaulay Culkin, uno de los cuales dijo que apenas conocía a Safechuck antes, y los otros dos siguen diciendo que Michael Jackson nunca lo tocó y lo tocó. Los tres han testificado ante el tribunal que nunca los tocaron en el 93 y en el 2005, respectivamente. Y eso sin tener en cuenta que tendrían 16 o 17 años, 2 años más. De lo que recordarás, Reed afirmó que Michael Jackson perdió el interés. La que perdió el interés fue alrededor de los 14 o 15 años. Y te recuerdo que Dan Reed afirmó esta acción inamovible para refutar la acusación previa de Brandy Jackson y la inconsistencia de la cronología. Para empezar, demostrando en el proceso no solo que mintieron sobre su cronología actual, sino que ratificaron la cronología de Bryce sobre cuándo salió con Wade. Los problemas de cronología de esta película tienen problemas de cronología. En las semanas siguientes, todas las mierdas del rey y todos los hijos varones del rey fueron completamente incapaces de volver a unir la narrativa. Y así, escena por escena, trozo por trozo, dividieron la película como la Polonia de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, eliminando secuencias enteras que no estaban probadas o que incluso podían ser procesadas legalmente. Damas, caballeros, les presento la obra de los dioses del tiempo. Recuerda, son los mismos que afirman que Michael durmiendo en una habitación del tamaño de un duplex con un niño y otros adultos presentes es una prueba irrefutable de culpabilidad. Es físicamente posible y en el caso de Michael incluso probable dormir en la misma habitación del tamaño de una casa que un niño sin intención de cometer un delito porque el testimonio judicial irónicamente de gente corrobora su inocencia, pero ya hablaremos de ello en un momento. Sin embargo, es física y cronológicamente imposible ser agredido en una estación de tren que todavía no existe. Como establecí firmemente, la tercera parte de mi serie de refutaciones, Living Neverland se descarriló en un tiempo récord. Por eso, incluso en medio del furor de las falsas acusaciones y la idiotez, incluso con una secuela inminente, cualquiera con actividad por encima del tronco encefálico va a declararse ficticio. 7 años después del estreno, nadie suele hacer referencia a ella de forma autorizada. Pero, por supuesto, si todo lo que necesitas para establecer la existencia de unos delincuentes son interminables pausas incómodas y tomas aéreas grabadas con más drones que un cubo de madera, corre, no camines. ¿A una celda acolchada, retrasado? ¿Qué te pasa? Y hablando de retrasados... So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention? Deal.
En los últimos años de su vida, Michael era un hombre solo. Como no soy el hombre más famoso del mundo, solo puedo imaginar el efecto psicológico que se produce cuando el brillo de los focos se convierte en el resplandor de los reflectores. Pero eso es precisamente lo que experimentó Michael Jackson de 1993 a 2005. Y hoy, sinceramente, siguió sufriendo los efectos hasta el día de su muerte. Pero como una de sus canciones nos aseguraba, una vez estaba completamente solo. Más allá de un breve matrimonio con Lisa Marie Presley, seguido de Debbie Rowe, se dice que Michael encontró consuelo en lo que pronto llegó a considerar su familia sustituta, los Casio. Y aunque muchos se alejaron del lado de Michael mientras los Sharks se preparaban para matarlo, los Casio estuvieron entre sus defensores más apasionados. De hecho, fue el testimonio de Eddie Casio que dijo que era un acompañante adulto en la sala cuando el acusador Gavin Arso afirmó falsamente haber sido agredido en 2005, lo que casi hizo implosionar su caso. Un hecho significativo dado que testimonios en la sala del tribunal no ocurren por capricho. Los posibles testigos son examinados con un escrutinio reservado para la Mona Lisa y la película de Zapruder. Todos, desde los investigadores hasta los abogados, comprueban y vuelven a comprobar la veracidad de la historia de un testigo, porque si se dieran en el momento de la verdad, sería por el desagüe todo el caso. Como explicó el abogado defensor Tom Mesero, esta fue una de las razones por las que eligió Wade Robson del propio Living Neverland para que testificara primero en el juicio. Pero obviamente Michael Jackson sabía que Wade iba a ser mi primer testigo. Realmente se lo conté. Y no tuve ningún problema con eso. Quiero decir que Wade era un firme y poderoso defensor de Michael Jackson y sostenía que había estado en Neverland, se había relacionado con Michael. Él había viajado con Michael y nunca en ningún momento había pasado nada indebido. Era muy fuerte. Digamos, lo puse de primer testigo por una razón. Y no creo ni por un segundo que Wade sea una persona tan agradable. No creo que sea capaz de superarme. A mí, a Merlo, a Susan Yu, a Sonan, a Sneden, a Ian, a Gordon Anklos. No me lo creo ni por un segundo. Cuando dices la verdad, no tienes que preocuparte por superar a alguien. De repente, ahora te daré un ejemplo. Sé que el equipo civil que participó en esta demanda le pidió que se sometiera a una prueba del polígrafo y se negaron a hacerlo y aunque al principio el comportamiento de Casio fue más sospechoso que el de una azafata con un turbante, su defensa, Michael se mantuvo inamovible, Michael no era un pederasta. Michael no tiene ningún interés en tocar a los niños. Es repugnante y me da mucho asco que los medios lo retraten así, que tomen algo tan puro e inocente y traten de hacerlo feo. Él es 000. Simplemente no le interesa hacerle daño a un niño. Preferiría cortarse la muñeca antes que hacerle daño a un niño. Y al escuchar los medios decirlo, pasaron 16 años inmediatamente. No ocurrió absolutamente nada más relacionado con los Casio hasta que, de repente, la fuerza de defensa más apasionada de Michael afirmó que los habían engañado. Es malvado. Michael Jackson tiene una familia secreta. Los espero. Me prepararon desde que nací. Traumatizado para siempre. Esto fue lo peor con lo que viví. La prueba de que podía cantar y bailar está en toda la película biográfica de Michael que se proyecta actualmente en los cines. Pero hay mucho sobre la vida de Jackson que se omite en la película, lo cual es un flaco favor a los 5 hijos de la familia Casio Arida, ahora adultos, que dicen que Michael Jackson los preparó y abusó sexualmente de ellos durante un periodo de 25 años duraños. Dejando de lado que la película termina en 1987, antes de que se alegara siquiera un solo caso de abuso y que cuando Michael se hizo amigo por primera vez de los Casio, la mayoría de esos niños ni siquiera habían nacido. Si buscas que los acusadores rompan con el patrón establecido de acusaciones pasadas, te llevarás una decumana decepción, prefiriendo, en cambio, mantener sus acusaciones más vagas que las letras de las canciones de Lou Reed. Viéndose a sí mismos de jóvenes en Neverland, el parque temático donde vivía Michael Jackson, donde era el rey de los niños. Todos y cada uno de ellos dicen que fueron abusados por la estrella del pop, pero increíblemente, ninguno sabía del abuso del otro. Porque puedo recordar al menos una ocasión en la que podría haber salido como en la televisión. Televisión nacional. ¿Hubo alguna vez prioridades inapropiadas entre tú y Michael Jackson? Nunca. Michael no podía hacerle daño ni a una mosca. Si este informe de noticias fuera más un espectáculo de payasos, esta bruja australiana de cara plana haciendo malabares con bolos y montando un monociclo. Las pruebas son que tienen películas caseras de Michael Jackson. No, en serio. Eso es todo. Imágenes de peleas de almohadas y motos de agua en Neverland. Imágenes de vídeo de Michael en su gira de 1995. Después de que ya lo hubieran acusado de abuso sexual, debo añadir. Mis primeros recuerdos son de estar en la gira histórica viajando con él. Kijk op Lidl.nl voor alles voor je tuin. Van heggenschaar tot grastrimmer. Shop het op Lidl.nl. Wij steken graag onze handen uit de mouwen voor onze bewoners, voor de dagelijkse zorg en waar mogelijk voor wat extra ontspanning tussendoor. Maar ja, een dag heeft maar... A muchos países. Estoy aquí con Michael Jackson, recorriendo el mundo. Así que Michael Jackson, el jefe, como alegan Dan Reed y los Casio de una vasta organización de tráfico de niños, es finalmente expuesto por su maléfica maldad por Jordan Chandler en 1993 y su plan maestro asesino es, oye, creo que me llevaré un par de tickets de gira conmigo con mi esposa Lisa Marie Presley presente, por cierto, para que podamos follar como Dickens Day. Pero este es un tema recurrente en las múltiples y falsas acusaciones para que cualquiera de ellas funcione. Michael Jackson debe ser al mismo tiempo un mega genio maveriano que trafica con más niños que los chinos comunistas. Y por otro lado, tiene que ser un completo retrasado mental. Llamar a Wade Robson al estrado como primer testigo en el juicio de 2005 a pesar de saber que había sido víctima de lo mismo durante años. Llamar a los Casio al tribunal a pesar de su misma condición. Todos bajo juramento y todos con la posibilidad de que pudieran cambiar de opinión, bajo presión y enviar al rey del pop a la cárcel. Dios, si a Harvey Weinstein se le hubiera ocurrido esa estrategia. Y hablando de Weinstein, ni siquiera él podría haberle conseguido un Oscar a este tipo. Dios, esto era lo peor con lo que se podía vivir. Imagina a tu hijo, un niño pequeño. Ven, eso es lo que les digo, o sea, no está llorando de verdad, no se ven las lágrimas, o sea, fíjense. Con una pequeña mochila yendo al colegio y pensando que está teniendo sexo con el artista más importante del mundo y que está abusando de él y que no puedes decir nada al respecto. Gracias por eso, Sir Lawrence Olivier. Ni el pelo de la parte delantera de su cabeza quiere tener nada que ver con este tipo. No sé ustedes, pero creo que la ausencia de lágrimas y el llanto desagradable al estilo Amber Heard es lo que realmente vende todo el conjunto. La ausencia de pruebas, aparte de los sollozos, fue, como de costumbre, algo que Sixth Avenue Australia decidió pasar por alto.
Y hablando de pasar por alto cosas, Haynes citó a los Casio a confesar tras décadas de defender a Michael e incluso testificar a su favor en los tribunales. Para los Casio, las revelaciones gráficas de Wade Robson y James Safechuck reflejaban sus propias experiencias Para Aldo, a sus 27 años, fue el punto de inflexión clave. Y pensé, oh, Dios mío, le hizo a otros niños. Eso bastó para que floreciera mi valor. Pensé, no, esto no es inventado. Esto es real. Así que ahí está. Lo defendieron durante décadas porque simplemente no sabían que alguna vez lo habían acusado de estos delitos. Digo que la mayoría de la gente probablemente habría descubierto en la época en que testificaron a su favor en un caso de abuso sexual. Si te preguntas por qué Wade, James y Dan Reed se mantienen sospechosamente callados en su apoyo a los Casio, es porque toda su acusación desbarata la narrativa de Living Neverland The End. Recordarás que en los vídeos de refutación anteriores, Wade y James alegaron que Michael solo tenía un juguete favorito a la vez. De hecho, en un momento dado alegaron que fueron reemplazados por Macaulay Culkin y Brett Barnes en ese papel respectivamente. Ambos han dicho que eso es una mentira descarada, por cierto. Sin embargo, según los Casio, Michael estaba al mismo tiempo con toda una familia, mujeres incluidas, lo que entre giras, actuaciones y grabación de discos es una hazaña que casi requiere tecnología de teletransporte. Solo en la peligrosa gira Michael seguiría una cita en Fukuoka, Japón, con actuaciones en Moscú, Israel y Estambul. ¿De dónde sacó Michael el tiempo para tirarse a dos chicos y a toda una familia sin soltar una sola puntada y sin que uno se enterara del otro? Que es exactamente lo que alegan los Casio por la compra. La póliza de seguro antiprisión de Michael, pregúntale al sistema de honor. Y luego procedió a hablar sobre cómo esto es algo especial entre él y yo, y que no puedo compartir esto con nadie. De mi familia ni con nadie, de hecho. De todos modos, los séquitos habituales lo tomaron como evidencia firmada y notariada, como lo habían hecho con las acusaciones endebles de Wade Robson de que Michael era culpable desde el principio, y los que decían la verdad que los pantalones de Biden. Solo hay un pequeño problema del tamaño de Gary Coleman. Ocurrieron muchísimas cosas en el interín de 16 años, casi todas relacionadas con los Casio. Y 60 Minutes Australia no soltó ni una palabra sobre nada de eso. Cuando el rey del pop pasó de este mundo a la leyenda en junio de 2009, Sony dejó claro de inmediato que tenía la intención de publicar un montón de material inédito de Michael. Y a primera vista, no debería haber faltado. Durante Ones parecía que pistas inéditas de Invincible y Thriller habían circulado por las redes como un gay muerto y la piscina de Ed Buck. Pero a los heteros no les interesaban demasiado las demos rechazadas de Dangerous o Bad, ya que ya habían planeado álbumes de aniversario para todos ellos. Sí, por cierto, ¿de dónde está Dangerous 25, capullos? No, lo que querían era el álbum inédito en el que Michael estaba trabajando antes de su muerte. La continuación fantasma del injustamente difamado Invincible. El problema era que ese álbum ni siquiera existía. De hecho, mientras ensayaba para lo que podría haber sido su serie de conciertos de Sister Curtain Call, la habitación de Michael estaba llena de notas escritas a mano, lo que dejaba claro que solo estaban en las fases preliminares de elegir qué canciones tenía intención de pulir y grabar. Y gracias a que todas esas demos que mencioné ya se habían filtrado en YouTube, estuvo esperando hasta el último segundo para grabar las voces de la mayoría de ellas. Verás, una pista vocal de Michael vale millones de dólares piratas. Una demo instrumental que puede o no haber sido pensada para ser grabada por el rey del pop sin un sencillo que es una banda sonora glorificada de Sonic the Hedgehog, y solo a Christian le importaría una mierda. Como tal, Michael solo grabó completamente un puñado de canciones en más de una década. Un rechazo invencible llamado Hollywood Tonight, un dueto con Akon llamado Hold My Hand, la balada de ensueño Best of Joy y un pequeño puñado de otras en diferentes etapas de finalización. Bien. Y luego, el militante Michael Defender, convertido en aspirante productor musical Eddie Casio, junto con el colaborador ocasional de Michael James Ford, aparecieron afirmando estar en posesión de un disco completo de Michael, justo a tiempo para que los sumas espantosas de dinero por la adquisición de Same. El preludio y las consecuencias apocalípticas se explican en el podcast y libro Faking Mail, asombrosamente detallados, que no solo enlazaré a continuación, sino que te recomiendo encarecidamente que escuches, Sis. Exclusivo de Bombshell. Geef je hond elke dag liefde en tijdens het vlooien of tekenseizoen elke maand Attap. Eén smakelijke kauwtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Michael Jackson grabó un nuevo álbum con material en otoño de 2007. Fuentes cercanas a la fallecida estrella del pop revelaron recientemente la información sobre el álbum. Es decir, Jackson pasó 3 meses con la familia Casio en Franklin Lakes, Nueva Jersey. Durante ese tiempo, Michael grabó al menos una docena de temas con Eddie Casio. Según una fuente que escuchó el material, la voz de Michael es perfecta. Aquí mismo no teníamos esta pista de baile, sino una pista de baile de madera normal instalada solo para él. Entraba todas las mañanas, bailaba y yo estaba aquí a su lado bailando. Años más tarde, diría que a principios de 2007, llegó dispuesto a trabajar. Y eso fue lo que hicimos. Es una nueva recopilación de grabaciones del fallecido rey del pop. Con 10 canciones inéditas grabadas antes de su muerte. Cuando las discográficas lanzan música después de la muerte de un artista, esos lanzamientos suelen venir acompañados de preguntas. Pero aparte de las preguntas habituales, hubo una pregunta muy inusual que se hizo durante la producción del álbum de Michael. Michael Jackson cantaba en cada tema. Dice que Randy, el hermano de Michael, viniera al estudio y nos escuchara y dijo algo no va bien. Pero cuando se lo pusimos a otras personas que conocían a Michael, dijeron lo mismo. Sí, quiero decir, Terrell fue el líder porque Terrell lo había escuchado antes de que nadie lo hubiera hecho. Así que enseguida supo que no era su tío. Como caja de resonancia. Nos lo puso a mí y a ti yo también. Definitivamente sé que esa no es la voz de mi tío. Lo sé por haberlo escuchado, lo sé por las pruebas. No es mi tío. Tenemos una colección de 12 canciones que supuestamente fueron creadas al estilo de Michael Jackson, atribuidas falsamente a Jackson y vendidas a su patrimonio y a Sony Music como grabaciones originales de Jackson, lo que convierte el patrimonio a Sony en víctimas de fraude si las canciones son realmente falsificaciones.
Los presuntos falsificadores son James Sport y Eddie Casio, los productores originales de las canciones de Casio antes de que se vendieran a Sony y al patrimonio. También se alega que estuvo involucrado Jason Malachai, el ayudante del sheriff del condado de Montgomery, que muchos creen que fue contratado por Casio y Port para ser el vocalista de las canciones. Cuando quedó claro que Sony planeaba incluir 3 de las canciones de Casio en el álbum, varios miembros de la familia Jackson, incluida la beneficiaria del patrimonio y matriarca de la familia Katherine Jackson, llevaron sus preocupaciones al coejecutivo John Mason al coejecutivo. Pero los gastos de papel están hechos para seguirlos, y el registro del copyright de varias canciones deja constancia escrita. De hecho, tras una investigación más profunda, resulta que alguna versión de lo que ahora llamamos las canciones de Casio circulaba por la Oficina de Derechos de Autor, que se remonta a la época de las camisetas Big Bong Geno Jeans de 2003, con dos omisiones notables. Primero, hasta ese momento, nunca se habían atribuido a MGT, sino a la productora del productor James Port. No fue hasta después de 2009, apenas 2 días después de la muerte de Michael Jackson, debo añadir, que misteriosamente fueron registrados con el nombre de MJ's Songbook o Numbook. Y 2N, las voces de todas las versiones anteriores con derechos de autor, incluida una de 2007, no habían incluido ni una sola vez las voces de Michael Jackson, sino las del productor James Port. Pero lo primero que queremos al hablar de la procedencia de las pistas de Casio es recapitular y ampliar la información que mi socio de investigación y yo descubrimos sobre sus orígenes y su historia temprana en la Oficina de Derechos de Autor de Este es mi socio de investigación, James Alley. Sabemos que algunos de estos registros tenían títulos realmente interesantes como MJ Songbook 2009, registrado el 27 de junio de 2009, 2 días después de la muerte de Michael Jackson. No teníamos ni idea de cuál era el contenido de MJ Songbook, pero queríamos averiguarlo. También, en aras de la debida diligencia, pensamos que sería inteligente investigar básicamente todos sus registros. Y me alegró de haberlo hecho porque esos registros fueron muy reveladores. Como ya sabíamos, James Port tenía una incipiente carrera en el R&B bajo el seudónimo de Bobby Ewing. Descubrimos gran parte de su trabajo para ese proyecto. Y dentro de esas colecciones de Bobby Ewing descubrimos varias de esas pistas de Casio que se acreditan a Michael Jackson como autor en 2009. En el mismo estado en el que se encuentra en 2009, vemos que tienen derechos de autor desde 2003, no se acreditan a Michael Jackson. Vemos que tienen derechos de autor desde 2004, no se acredita a Michael Jackson. Vemos que tienen derechos de autor desde 2005, no se acreditan a Michael Jackson. Y todas las voces en las solicitudes de derechos de autor de 2009 son voces de James Port. No escuchamos ninguna sola voz de Michael Jackson en esas solicitudes de 2009. Aunque Michael Jackson, según la versión oficial de James Port, Eddie Casio grabó estas canciones en 2007 para cuando los herederos. Para cuando los herederos desembolsaron millones por ellas, que habían adquirido misteriosamente, aparecieron voces de Michael Jackson. Aparecieron voces de Michael Jackson que suenan sospechosamente similares a las del famoso imitador Jason Malachai, quien hasta la fecha se niega a confirmar o negar haberlas proporcionado. Está bien. Ve y prepárate. ¿Me puedes planear una boda para ralentizar las palabras? Me dejarás en aliento. ¿Puedes verla salir de las paredes? ¿Puedes verla salir de la mierda? ¿Por qué está esperando con su cámara enfocando? Tarl reveló que estaba en el estudio con el productor Teddy Riley el día que se entregaron las pistas de Casio y que escuchó las voces crudas sin música diciendo, man, cito textualmente: estoy sorprendido de que las cosas hayan llegado tan lejos. Esto es ridículo. La forma en que construyeron estas canciones es muy furtiva y astuta. Muchas personas que han trabajado en este proyecto tienen serias dudas y preguntas, mientras que otras saben la verdad, pero aún así decidieron darse la vuelta y mirar para otro lado con la mano extendida para pedir dinero con la mano extendida. Pero ojo, no confíes en tus oídos de león. La vibrato de Jason Malachai suena a Porky Pig encima de una lijadora de cinta. Mira, en una década completa, Michael grabó solo un pequeño puñado de pistas confirmadas, todas las cuales terminaron en internet. Pero según los Casio, de repente grabó un álbum completo de 12 canciones en los 2 años previos a la puja y lo mantuvo en secreto para todo el mundo, incluyendo sus propias notas escritas a mano con la lista de canciones. Sí. No importa presionar X para dudar. Voy a golpear todos los botones del maldito mando de la Xbox. Una demanda de los fans incluyó a Sony y Casio como demandados conjuntos tras una estafa reciente. Y después de estar casi una década debatiendo entre los tribunales de apelación y los tribunales supremos estatales, el Tribunal Supremo Estatal de California dictaminó que Sony era responsable de vender fraudulentamente pistas de Michael sin una causa vocal probada, sin una causa. ¿El resultado? Pasen a Spotify y compren ustedes mismos. Sin Monster, sin Keep Your Head Up, sin noticias de última hora, sin pistas Casio, sin regalías Casio. Peor aún, durante el litigio, Sony arrojó los Casio debajo del autobús como si fueran el frisbee italiano más gordo y peludo jamás fabricado, argumentando que las pistas podrían ser falsas, pero que no era responsabilidad de Sony informar al público. Inútil decirlo, el juez no reaccionó con humor. En el proceso, los Casio... O sea, ahí estamos también, ¿no? O sea, intentaron vender estas canciones falsas y cuando la productora y la familia Jackson se dieron cuenta del engaño, pues bueno, ahora no, es que Michael Jackson es un pedófilo, claro. Y yo voy y me lo creo.
acumularon miles de dólares en deudas defendiéndose en los tribunales, De hecho, gracias a los documentos judiciales, incluso sabemos la cantidad exacta, $50,000 en ese momento. Y ¿cómo era de esperar? Justo cuando Sony puso a la venta las pistas, Frank Casio, puso a subasta un CD completo de las llamadas pistas Casio. El precio mínimo de venta lo adivinaron, $50,000. ¿Están ustedes comenzando a comprender bien el personaje del clan Casio? ¿Deja que un grupo de personas que llevan el nombre de un sintetizador sean artificiales? Pasan 3 años, 2026, casi podría escribir esta mierda. La familia que blandió la espada y defendió a Michael dentro y fuera de los tribunales durante toda su vida, incluso bajo pena de perjurio, de repente cambia el guión y afirma que ha sido engañada. Los 4, incluir a una mujer para disgusto de los chistes menos graciosos de Norm Macdonald en las actualizaciones de fin de semana. Estoy segura de que Estar casada con un pedófilo homosexual no fue una gran idea después de eso. Continuó durante unos años después de eso. Teníamos un código secreto, porque cada vez que quería tener una reunión conmigo, me daba la señal hash, era un chasquido y un punto, y eso solo me decía, bueno, él quiere volver a verme. Ya. Hablando de eso, esa mujer es Marie Nicole Casio. Mencioné esto porque es de conocimiento público que invitó a la familia de Michael a su boda, y los espectadores del evento describieron a su nuevo marido como alguien que, entre comillas, bailó como MJ en el mismo evento. Todo un calentamiento para la noche de bodas, para bailar y vestirse como el tipo que ahora dices que abusó de ti cuando eras niña. Y vaya que mucho dinero, con una cantidad que se dice que ronda los 200 millones. Entonces, ¿por qué dudar de él? Después de todo, esta gente era muy cercana a Jackson. El padre le preguntó repetidamente si alguna vez había ocurrido algo y la respuesta fue un rotundo no. Tenías 2 niños pequeños y una hija pequeña. ¿Alguna vez le preguntaste a tus hijos si habían cometido alguna irregularidad con ellos? Como padre lo hice. Como padre lo hiciste. Y me miraron como diciendo, hablas en serio. Quiero decirlo, es en serio. Pero tuve que hacerlo. Tuvimos que explicarle a él, a los niños lo que estaba pasando y no lo entendieron. En ese momento. Bueno, tengo que preguntarles, Frank, Marie, Nicole, ¿hubo alguna vez alguna irregularidad entre ustedes y Michael Jackson? Aunque él no podía hacerle daño ni a una mosca. Quiero decir, es un alma tan amable, gentil. En calle el Ozo acuchó con esos cargos y los volvieron a escuchar y fue a juicio por esos cargos. ¿En qué pensaron? ¿Saben? Esto es ridículo. Pero cualquier cosa podría haber interés. Pero Eddie Casio, un hombre hecho y derecho después de eso, pero quizás Michael adquirió un gusto por los penes adultos entre 2005 y su fallecimiento en 2009, que solo el culo calvo y de mediana edad de Eddie Casio podía satisfacer. El problema es que estas acusaciones dependen por completo para su eficacia de las ya imposibles acusaciones de Wade Robson y James Safechuck. Porque, como suele ocurrir con los muchos mendigos que se arremolinan alrededor del cadáver del rey del pop, estos nuevos acusadores son, de hecho, viejos acusadores, no según yo, sino según los Casio, quienes en su queja ahora perfectamente pública señalan que en 2019, aprovechando la ola de #MeToo y la histeria de nunca jamás, ellos también intentaron cobrar su sueldo. Y como los imbéciles que son, sin que se investigara ni una sola de las acusaciones, el patrimonio les pago una fortuna. Y mira, soy la última persona que querría defender a Sony en esto. Solo estoy grabando esta diatriba porque pude sacar unos minutos de mi rutina diaria de horas de insertar alfileres, tijeras y cubiertos variados en mi muñeco vudú de patrimonio. Les pago una fortuna. Que pone ahí, el abogado también dijo a la publicación que los herederos a regañadientes pagaron a los Casio 2,8 millones de dólares en 5 años, más o menos 11,2 millones de dólares combinado, después de la publicación del documental de HBO de 2019, Living Neverland. Según Singer, esos pagos se hicieron solo después de que la familia amenazó de publicar graves acusaciones que completamente contradecían sus previas declaraciones defendiendo a Michael, a no ser que los herederos pagaran grandes cantidades de dinero. O sea, en el documental de la televisión australiana esa, ellos dicen que fue la productora que se puso en contacto con ellos, pero aquí dice otra cosa, que fueron ellos mismos que amenazaron y cobraron 11 millones de dólares y ahora quieren más dinero todavía. Wow. Y mira, soy la última persona que querría defender a Sony en esto. Solo estoy grabando esta diatriba porque pude sacar unos minutos de mi rutina diaria de horas de insertar alfileres, tijeras y cubiertos variados en mi muñeco vudú de Rob Stringer. Pero en este caso, sí que lo entiendo. 2019 fue el tumor bulboso de lana en la base del movimiento MeToo. Cualquiera que ganara más de 6 cifras no podía aclararse la garganta sin desencadenar una avalancha de acusaciones erróneas y litigios que durarían años y litigios. Y si la intención era pagarles para evitar eso, objetivamente funcionó. Durante un tiempo.
De hecho, Living Neverland fue objeto de burlas en el circuito de festivales de cine. Wade y James se alejaron alegremente del ciclo de noticias, perdieron el caso, y Dan Reed volvió a su trabajo habitual de 9 a 5 escribiendo en nombre de la familia sobre Dennis the Menace. Fue un gran acontecimiento en su momento, pero gracias al coraje de los sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, madrín, que Dios los bendiga a todos de sus hijos que han estado lidiando con las consecuencias de las mentiras letales de imbéciles al azar durante toda su vida, finalmente cayó en la irrelevancia no muy diferente del pelo de su director. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Pero si se preguntan por qué los Casio se quedaron con la impresión de que podían tratar la herencia como una tragamonedas y aprovecharse de ella, es porque Sony fue lo suficientemente estúpido como para pagar a un estafador comprobado para que guardara silencio sobre un asalto que ni siquiera ocurrió. Precio del pago, se preguntarán. En ese caso, fueron solo $20 millones. ¿Qué cantidad tan extrañamente específica? ¿Pero en dónde lo habrían puesto? Michael Jackson me dijo sin rodeos que llegar a un acuerdo en ese caso, en 1994, fue el mayor error que había cometido nunca. Debería haberlo llevado a juicio. Habría ganado. Era un caso absurdo. Y lo que realmente hizo fue abrir la caja de Pandora, porque de repente todo el mundo del planeta empezó a demandarlo. ¿Cuánto llegó a un acuerdo en ese caso? Bueno, supuestamente fueron unos $20 millones. $20 millones. Bien hecho, idiotas. Quizá en su próxima jugada paguen al acusador de 2005 después de que perdiera en los tribunales. Sin duda, eso vale años de litigios devastadores y agonía sin fin para su familia, lo que me lleva a la familia Jackson. De nuevo, con especial atención a los hijos de Michael. Se necesita una fortaleza que nunca entenderé para defender a un tío, primo o hermano muerto, o sí a un padre, sabiendo que nunca más te recompensará con el regalo de Navidad perfecto, ni con la fiesta de cumpleaños más jodida, ni siquiera con la simple ternura de un agradecimiento. Pero eso es precisamente lo que hiciste porque resultó ser lo correcto. La misma razón por la que hice esta serie de videos en 2015, cuando decir esto no era nada popular. Lemmy de los todopoderosos Motorhead Day escribió una vez una de mis canciones favoritas, Just 'Cause You Got the Power. ¿Crees que la vida es solo dólares? Una vida llena de avaricia, lujuria y rencor. Pero yo no nací para seguir, ni para dormir por la noche. Si el pago reportado fue de hecho de $600,000 por niño Casio por el precio de ganga de traicionar a un amigo cuya memoria ya defraudaste, Andy Fonte, Andy Ware sombrío, informar a los Casio que ponerte un precio de $600,000 no te convierte en millonario, ni siquiera te convierte en millonario. Demonios, no te convierte en un friki. Lo que te convierte es en una puta extremadamente cara. Soy Razor Fist. Dios lo acelere. Dios, ya. Ok, bueno, parece que no les gustó el vídeo porque todos se fueron mientras lo pasaba. Ok, pues bueno, entonces iríamos terminando. Muchas gracias a todos ustedes. A CyberAPTGet 2219, Willy Frío, Antonio Fernández, Enzo Franciscoli, Chamono Mandril Beneco, Angie Esther, Teddy Bear y Anil 5900. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes y buenas noches.